Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Aika y Alp. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por un acto de solidaridad y pasión que ha dejado a fans y colegas con el corazón en la mano. La reconocida actriz Aika Aysin-Turán, en un gesto que va más allá del profesionalismo, ha donado sangre a su querido amigo y compañero, Alp Navruz, en medio de una crisis médica inesperada. Su declaración, si él no sobrevive, me sentiré devastada, ha encendido las redes y generado un debate profundo sobre el valor de la amistad y el sacrificio personal. Antecedentes de una amistad inquebrantable. Durante años, Aika Aysin-Turán y Alp Navruz han sido sinónimo de una relación especial en el mundo del espectáculo. Más allá de compartir cámaras y proyectos, ambos han forjado un lazo basado en la confianza, el apoyo incondicional y el cariño genuino. Aunque sus interacciones siempre se mantuvieron en un marco profesional, pequeños gestos y declaraciones discretas permitían intuir que existía entre ellos una conexión que trascendía el ámbito laboral. Esta relación, que ha sido motivo de comentarios y especulaciones entre la prensa y el público, se reafirma en cada nuevo episodio de la vida de ambos. La intimidad y la sinceridad en su trato mutuo han sido expuestas en diversas ocasiones, consolidando a Turán y Navruz como un dúo que simboliza la lealtad y la entrega total en medio de los reflectores. El instante crítico, un acto de valentía y amor. El pasado fin de semana, Alp Navruz se encontró en el ojo de una tormenta médica. Una situación de emergencia, que llegó sin previo aviso, puso en riesgo su vida y generó una carrera contrarreloj en el hospital. En medio de la incertidumbre y la angustia, Aika Aysin-Turán emergió como una figura de esperanza y compromiso absoluto. Con decisión y sin dudarlo, Turán se presentó en el centro médico para realizar una donación de sangre que, según fuentes cercanas, fue vital para estabilizar la situación de Navruz. No lo pensé dos veces, en ese instante, lo único que importaba era hacer todo lo posible para salvar a quien considero una parte fundamental de mi vida, declaró la actriz en una entrevista exclusiva, donde se percibía la emoción a flor de piel. La magnitud de este acto no reside únicamente en la donación de sangre, sino en lo que simboliza, un sacrificio personal que refleja la profundidad de los sentimientos y el compromiso de estar presente en los momentos más oscuros. Turán misma resumió sus emociones con una frase que ha calado en el corazón de sus seguidores: si él no sobrevive, me sentiré devastada. Reacciones en el ámbito social y mediático. Impacto en las redes sociales. La noticia de este emotivo gesto se difundió rápidamente en las plataformas digitales. Los seguidores de Turán y Navruz se inundaron de mensajes de apoyo, elogios y muestras de solidaridad. Hashtags como #Fuerza Navruz y #Heroína Turán se convirtieron en tendencia, permitiendo que miles de usuarios compartieran su admiración por la valentía y la sensibilidad de la actriz. En foros y comentarios, muchos expresaron lo siguiente: este acto demuestra que en un mundo tan superficial, aún existen almas capaces de entregar su corazón por los demás. Alp Navruz es afortunado de tener a alguien como Aika, su declaración me rompe el corazón, pero también me inspira. La donación de sangre es un símbolo de amor verdadero. Ojalá más personas puedan aprender de este ejemplo. Voces del sector médico y social. Expertos en salud han aprovechado la coyuntura para recalcar la importancia de la donación de sangre, especialmente en situaciones críticas. Un médico que prefirió no ser identificado comentó: acciones como la de Aika Aysin-Turán son un recordatorio vital de que cada gota de sangre donada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su compromiso no solo salva una vida, sino que también inspira a otros a actuar en momentos de emergencia. Asimismo, psicólogos y analistas sociales han destacado que el acto va más allá de lo físico y se enraiza en una profunda conexión emocional. El vínculo que existe entre Turán y Navruz nos muestra que en los momentos de crisis, el soporte emocional y el sacrificio personal son fundamentales para sobrellevar la adversidad, señaló una reconocida especialista en relaciones interpersonales.
Un análisis del vínculo humano, amistad y sacrificio. La declaración de Aika y Cinturán ha abierto un amplio espectro de interpretaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación con Alpnabruz. El profundo afecto evidenciado en sus palabras nos invita a reflexionar sobre cómo los lazos emocionales pueden convertirse en una fuente de fortaleza en momentos de crisis. La esencia del apoyo incondicional. En una industria donde la fama y el éxito pueden aislar a los individuos, la relación entre Turán y Nabruz se destaca por su autenticidad. La acción de donar sangre no es solo un gesto altruista, sino una muestra tangible de cómo la amistad puede trascender cualquier obstáculo. Es en estos instantes cuando se revela la verdadera naturaleza de los vínculos humanos, la disposición a darlo todo por aquellos que consideramos esenciales en nuestra vida. El precio del compromiso. La frase "si él no sobrevive, me sentiré devastada" encapsula el dolor y la incertidumbre que pueden acompañar a la pérdida de un ser querido. Es una declaración que resuena con cualquiera que haya experimentado el temor a la pérdida, y que recuerda que, a pesar de nuestra fortaleza, la vulnerabilidad es parte inherente del ser humano. Este testimonio emocional ha logrado conectar con miles de personas, evidenciando que la empatía y el amor son universales. Perspectivas futuras, que depara el destino para Nabruz y Turán. Aunque las condiciones de Alpnabruz han mostrado señales de estabilidad tras la intervención médica, los especialistas advierten que su recuperación será un proceso delicado y gradual. Los próximos días serán cruciales para determinar el curso definitivo de su estado de salud. Por su parte, Aika y Cinturán se ha comprometido a seguir apoyando a Nabruz en todo lo que necesite, tanto durante su recuperación como en los desafíos que puedan surgir en el futuro. Este episodio ha fortalecido la imagen de Turán como una persona íntegra y valiente, dispuesta a asumir riesgos personales por el bienestar de quienes ama. Repercusiones en la carrera profesional. Más allá del impacto personal, este suceso podría tener implicaciones en la trayectoria profesional de ambos. En el competitivo mundo del espectáculo, los actos de solidaridad y compromiso personal generan un fuerte vínculo con el público, que valora la autenticidad y la integridad. Tanto Turán como Nabruz podrían ver reflejado este episodio en una mayor cercanía con sus fans y en el fortalecimiento de su imagen pública. Un legado de amor y compromiso. El acto de Aika y Cinturán se suma a una larga lista de ejemplos de altruismo en situaciones críticas. Su gesto, cargado de emoción y humanidad, podría inspirar a otros artistas y ciudadanos a participar en campañas de donación de sangre y a valorar la importancia de la solidaridad en momentos de necesidad. En un mundo marcado por la inmediatez y la superficialidad, estos actos se convierten en faros de esperanza y empatía. Reflexiones finales. El emotivo episodio protagonizado por Aika y Cinturán y Alpnabruz nos recuerda que, en la vida, los lazos humanos son lo más valioso. La donación de sangre, realizada en un acto de puro amor y compromiso, no solo salvó una vida, sino que también dejó una huella imborrable en el corazón de quienes han seguido su historia. La declaración "si él no sobrevive, me sentiré devastada" es un grito de amor, desesperación y esperanza que trasciende las fronteras del espectáculo. Es una invitación a valorar cada instante, a cuidar de nuestros seres queridos y a no dar por sentado el milagro de la vida. Mientras esperamos noticias sobre la recuperación de Alpnabruz, este gesto heroico se queda como un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la solidaridad y la amistad puede brillar con una intensidad que transforma vidas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.